El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 21 en adelante. Y leemos la palabra, lo tenemos todos. Leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo. Diga conmigo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Ponga atención a esa porción. Muchos creyeron en él. ¿Verdad? Se entendería que allí hubo muchas conversiones. Y luego dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién se dirigió? A los judíos. ¿Cuál era la característica de los judíos? Que habían creído en él, ¿sí, verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Cuál era la característica de estos judíos? ¿Eran qué? Habían creído. Sin embargo, en el versículo 48 les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pregunto yo, ¿este grupo era salvo? Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, Señor. Te suplicamos que nos hables al corazón y que nos permitas, Dios, en este tiempo que nos queda, poder hablar un poco sobre ella, Señor. Sobre la libertad que tenemos en ti, Señor, y cómo tenías tú que irrumpir nuestra vida para que nosotros podamos, Señor, ver la luz de la libertad en Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Quiero contarles algo de la historia, ¿verdad? Hiro Onoda, un oficial de inteligencia del ejército imperial japonés, fue enviado a la isla de Lubang, Filipina, en 1944, con la misión de sabotear operaciones enemigas y nunca rendirse. Cuando Japón se rindió en 1945, Onoda y otros soldados no creyeron los mensajes que anunciaban el fin de la guerra. Pensaban que era solamente una propaganda enemiga. A lo largo de los años, fue encontrado varias veces, pero siempre se negó a rendirse, convencido de que su deber era seguir luchando. Vivió de manera precaria en la selva, evadiendo patrullas y sobreviviendo con lo que podía encontrar. Finalmente,
En 1974, un joven japonés llamado Norio Suzuki lo encontró y le informó personalmente que la guerra había terminado. Pero Onoda se negó a rendirse sin una orden directa de su superior. El gobierno japonés localizó a su antiguo comandante, el mayor Taniguchi, quien ya retirado fue llevado a Filipinas para darle oficialmente la orden de cesar el combate. Onoda se rindió el 9 de marzo de 1974, 29 años después del fin de la guerra. Esto que pasó, pues es historia, no es un relato cualquiera. Se trata de un hombre con una misión y que se escondió y que fue necesario llegar a él para que él pudiera ver la realidad, la actual realidad en la cual él vivía. Y amados hermanos, yo sé que es una historia extraordinaria, ¿verdad? O sea, se sale de lo ordinario. Y más ahora sería bien difícil por las comunicaciones que tenemos ahora. Pero sin embargo, muchos de nosotros, en el ambiente en el que nosotros estamos, no alcanzamos a ver lo mal que hay. Nos acostumbramos, no sé cómo será su casa o cómo fue su pasado, no sé. Pero no sé si usted se ha fijado que hay niños que gritan. Hay niños que pelean por todo. Hay niños que golpean a otros niños, pero sin ningún tipo de misericordia, ni recato, ni nada. Los golpean a más no poder, porque eso es lo que ven en casa. Ven gritos, ven golpes, eso es lo normal. Y mientras ellos sigan en su naturalidad, pues ellos no van a ver ningún problema. Así en la casa de una familia alcohólica, o hijos que tienen padres alcohólicos, ¿verdad? Padres que faltan a su casa, que es lo normal, la bebida, las drogas y todo eso, pues ellos lo verán normal. Y es necesario que algo de fuera, alguien, otra persona, otro ambiente, les enseñe a estas personas que hay otra forma de vivir. Que hay algo más de lo que se conoce, de lo que nosotros conocemos. Los muchachos, por ejemplo, cuando salen del high school, van al college o a la universidad, se enfrentan con un mundo diferente a ellos. Y allí sí se va a reflejar el trabajo de los padres en la vida de sus hijos. La fuerza de los valores morales y espirituales que hayan construido en el corazón de estos muchachos. Porque si no, los muchachos van a ser encantados por un mundo nuevo que antes no conocían. Amados hermanos, al igual que Hiro Onoda, nosotros vivimos en esta tierra, acostumbrados a esta tierra. Cuando nosotros con mi familia vinimos de El Salvador hace 13 años. Y habían cosas que para mí fueron escandalosas de entrada. Yo tuve que hacer un esfuerzo para no quedarme, ¿verdad? Y estar haciendo el ridículo, y creo que más de alguno me hubiera ultrajado, si no me hubieran golpeado, cuando mi sorpresa interior yo la hubiese podido exteriorizar. Sin embargo, después del primer año, ya uno se va normalizando. Hay cosas que asustan, pero después ya uno las ve normales. Porque el ambiente en el cual nosotros vivimos nos habitúa a ver lo malo como bueno o lo diferente como normal. Pero no necesariamente porque nosotros lo vemos normal es algo que es bueno. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Cuando allá en Juan capítulo 3 el Señor Jesucristo le dijo: te es necesario nacer de nuevo, no era exactamente nuevo la palabra que se escribió, sino que era nacer de arriba. Y Jesús vino de arriba. Por eso es que leímos y leímos bastante, pero Jesús decía que Él venía y decía lo que había oído con el Padre.
O sea que él había estado con el Padre. Y entonces fue necesario que una manifestación de Dios, y la Biblia dice que Cristo es la manifestación física del Dios invisible y que en él habitan toda la plenitud de la deidad. Realmente cuando nosotros queremos decirle a nuestros hijos que deben portarse según la voluntad de Dios, para los niños es ambiguo porque no podemos ver a Dios. Mas sin embargo, la Biblia nos habla de un Jesucristo que fue real y que caminó en estas tierras, donde nosotros podemos encontrar su testimonio de vida en 4 biografías, escrita en 4 versiones de su biografía, que son los evangelios, y luego descripciones del mismo, para que nosotros podamos entender que tenemos una referencia después de ser creyentes, después de haber nacido de nuevo, una referencia de cómo usted y yo podemos comportarnos. Pero mientras no viene algo de fuera, algo fuera de nuestro ambiente, a romper, digamos, es como que nosotros vivamos en una caja, encerraditos en una caja. Y vivimos en una caja y estamos acostumbrados en una caja. De hecho, hay muchos estudios que comprueban que muchas personas nunca abandonan las 50 millas a su alrededor. Ahí se desarrolla toda su vida. Y lo que es normal en esas 50 millas, en eso viven y allí probablemente van a morir. Hay tantas cosas. Yo recuerdo que hay una alabanza, dice: mi lugares hay, yo no iré, dice, porque ¿cómo conocer todo? Imagínense, solo conocer lo inmenso que es este país, conocer todo este país, qué cosa más difícil. Entonces usted llega a lugares o conoce personas con costumbres totalmente diferentes, anormales para usted. Hay personas, por ejemplo, que desayunan pescado. En mi tierra yo jamás he desayunado pescado. No se me cruza, pero en Europa hay gente que así desayuna. Y para ellos es lo más normal. Una vez invitando a un amigo árabe que comiera frijoles. Y yo llevé de mi casa frijoles riquísimos. Y entonces cuando lo encontré, mira, lo voy a comer solo porque tú decís. Pero él lo que hizo, sacó una botellita con aceite de oliva y le echó el montón de aceite de oliva a los frijoles. Y dijo: hombre, sí están ricos. Seguro que no sabían ya igual que lo que yo le había enseñado. Pero note, por favor, que dependiendo de su ambiente, así es usted. Hemos sido influenciados. Nuestra mente está determinada por eso. Y con el pecado es igual. Aunque nuestros padres hayan o no hayan sido muy pecadores, que fueron pecadores. Pero la Biblia dice que en pecado me engendró mi madre. No quiere decir que haciendo algo malo, no. Sino que ella me trasladó junto con mi padre su naturaleza pecaminosa. No podían hacer más. No podían evitarlo. Y yo nací con esa naturaleza pecaminosa. Y a mis hermosos hijos les he tenido que trasladar. Hoy entiendo, en ese entonces no lo entendí, que le trasladé mi naturaleza pecaminosa, la habilidad de pecar y gozarse pecando. Y el mundo entero es así. Y no hay nada raro para el mundo. Y mientras nosotros no conozcamos algo diferente, amados hermanos, no vamos a entender, por ejemplo, lo que dice Romanos 3, que dice: no hay justo, 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Uno dice: no, ¿cómo no? Yo conozco personas que son buena gente. Sí, pero ¿en relación a quién? En relación a usted probablemente, en relación a mí por supuesto, pero en relación a Dios, que es la justicia que vale. Entonces no hay una persona que dé el ancho, se queda corto. Y entonces, amados hermanos, no solo el problema que estamos habituados a pecar, no es solamente ese el problema, porque nosotros no somos pecadores porque pecamos, no, pecamos porque en esencia nosotros somos pecadores. No sé si me doy a entender. Es al revés. El pecado lo único que hace es delatar lo que yo soy por dentro. Y entonces es para mí normal
vivir en medio de pecado. Se recuerda de Isaías allá por el capítulo 6, cuando Dios le dio una visión a Isaías, la visión del trono de Dios. Y entonces Isaías, el mejor hombre de Israel en ese tiempo, cuando vio a Dios, dijo: ay de mí que soy hombre muerto. Oiga esto, que soy hombre muerto, porque tengo labios inmundos y vengo de un pueblo de labios inmundos. Entonces, amados hermanos, lo normal, aunque Isaías conocía la voluntad de Dios, él sabía que no podía por sus propias fuerzas dejar de ser lo que era. Pero cuando se presentó delante del Santo, y alrededor del Santo estaban los querubines cantando: santo, 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 él lo que pudo ver, no solamente la grandeza y santidad de Dios, sino que inmediatamente pudo ver su pecaminosidad. Mientras nosotros no somos expuestos a algo diferente, todo parece que está bien. No sé si me doy a entender hasta este momento. Entonces, mis queridos hermanos, el problema, como les digo, no es solamente que pecamos. El problema es que, oiga bien, por favor, y no se vaya a sentir mal nadie, siéntase peor si es posible, amamos el mal que hacemos. Busque por favor a Juan capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Amados hermanos, miren, Jesucristo tuvo que venir a romper nuestra caja en la cual vivíamos, para podernos sacar de ahí, para enseñarnos cuál era el propósito del Padre en nosotros. Oiga esto, oiga esto. Y es importante que usted comprenda este solo versículo, lo tremendo que es y lo revelador que es un solo versículo de la Biblia. Oiga esto, ¿no le parece interesante las primeras palabras? Y esta es la condenación, ¿sí? ¿No parece que es interesante? ¿No quiere saber usted cuál es la condenación? ¿No quiere saber usted qué es lo que lo condena? ¿Qué es lo que lo va a mandar al infierno? Bueno, usted espero en el Señor que no, ¿verdad? Pero al que no conoce al Señor, ¿qué es lo que lo va a mandar al infierno? Oiga bien, esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres, mire qué dice ahí, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Es que dice, amaron, ¿qué dice? Más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que amaron la luz, pero amaron más las tinieblas. ¿No se ha fijado que hay mucha gente religiosa? Hay mucha gente que dice mi Cristo. Hay mucha gente que se viste de religión, que cada cierto tiempo en el año hace actividades religiosas y aporta a situaciones religiosas y participa de situaciones religiosas. Pero aman más, amamos, no aman, amamos más nuestro pecado. Así estábamos usted y yo. Y el problema es que no es totalmente pasado, porque hay un rezago de nuestra vida que todavía nos sigue motivando a pecar. Y de la manera que nosotros dejemos que la luz de Jesucristo y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros sea efectivo, sea la santificación sea más efectiva, nosotros vamos a ir apartándonos de esas actividades pecaminosas y vamos a ir cambiando nuestras emociones en relación con ellas. Porque ahí nos tiran al barranco, brother. Amaron más. ¿Qué mayor manifestación ellos pudiesen haber tenido? Ahora, el problema, amados hermanos, que estamos, oiga esto y ponga atención, en un mundo caído, ¿sí? Desde que Adán pecó, el mundo se corrompió por completo. La maldición es que con el sudor de tu frente, ¿verdad?, vas a comer. Le dijo que la tierra te iba a dar espinos y cardos. O sea, antes solo era fácil, pues, eso, tirar la semillita, medio mover el pie y la planta iba para arriba, porque todo era perfecto. Pero cuando el hombre pecó, Dios maldijo la tierra. Entonces estamos en una tierra corrompida, en una tierra caída. Y estamos no solamente en la tierra, sino que lo habitamos seres caídos. El mundo está caído, pero no solamente eso, mis queridos hermanos, sino que
estamos en un mundo caído, pero también tenemos nosotros una naturaleza caída. Y además de eso, estamos rodeados, como dice la Escritura, que nosotros no tenemos, como dice, guerra contra sangre y carne, sino que termina diciendo el versículo que tenemos nuestra batalla es contra huestes de maldad. En otras palabras, tenemos guerra en esta tierra con ángeles que un día estuvieron en el cielo, pero ahora son caídos. Entonces usted se da cuenta que tenemos un mundo caído, ángeles caídos, demonios si usted le quiere llamar, y nosotros mismos tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, el mundo caído lo amamos, brother. Hay ciertas cosas que parece que yo nunca voy a participar de eso, pero participa de otras cositas, brother. Decían antes los supervisores de misiones, llegaban a la iglesia, pero inmediatamente le pedían al pastor, ¿me permite las llaves de su carro? E iban, como la tecnología era un poquito menos, ¿no? Y lo que ponían a ver es cuáles son las emisoras que el santo pastor tenía escogidas. ¿Qué música escuchaba? Se supondría que todos nosotros tendríamos qué tipo de música cristiana, alabanzas, ¿verdad? Pero dicen ellos que se daban una de sorpresas. Y uno le pareció solo música tropical, ¿verdad? Pasando por cumbia, salsa, merengue. Y entonces le dio curiosidad y encontró debajo del asiento del pastor, esto con el consentimiento del pastor, ¿sí? Pues si quería seguir siendo parte de la organización. Le encontraron un paquete de CD solo de música. Nada, pues Marcos Witt ahí ni lo conocían, pues. Y eso somos nosotros, los que enseñamos esto. Es por eso es que otro hombre no me va a ayudar a mí si ese hombre no ha sido ayudado antes por Cristo. Es por eso es que Jesucristo les dijo a los fariseos, a los judíos que habían creído en Él. Le dijo que ellos le dijeron, ¿y de dónde vienen? No, si ustedes no me conocen y yo ya me voy, y porque no me conocen, en vuestros pecados moriréis. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo llegó por primera vez a Jerusalén y la vio después de la ¿cómo se llama? De la entrada triunfal, Él caminó hacia el templo y él vio toda Jerusalén, y en lugar de alegrarse, porque Jerusalén en ese tiempo era súper hermosa, el templo era algo magnífico, pero delante de Dios pues algo sencillo, ¿no? Pero él, en lugar de admirar la ciudad, él lloró por la ciudad. Porque Jerusalén, no había podido identificar, dice textualmente el Señor Jesucristo, este día de tu visitación. ¿Por qué? Porque a pesar del alboroto que habían hecho hace un momento, unos días después iban a gritarle a nuestro Señor Jesucristo, crucifícale, crucifícale, porque no pudieron entender quién era su visita. No pudieron, y si no valoraron la visita, no valoraron sus palabras. Mire, el Señor Jesucristo hizo milagros a granel, increíble la cantidad de milagros. Cuando usted lee, dice que le trajeron todos los enfermos, y la Biblia dice que los sanó a todos. A ninguno mandó, ya te vas a curar. No, Él ordenaba y la enfermedad era quitada de ahí, los demonios eran expulsados. Pero ¿sabe por qué? Él no solo vino a sanar porque quiero que todos estén bien, porque Dios lo que quiere es que tú seas una persona próspera. Quite eso de su mente, por favor. Esta es una consecuencia, según Mateo 6:33. Pero Jesucristo hizo milagros para que la gente pudiese verlo a Él, y al verlo a Él pudiesen escuchar su mensaje.
Al escuchar su mensaje, al ver los milagros, ellos iban a ver quién era Él e iban a creer en Él. Para eso era todo. Porque no solamente era su mensaje, era la persona de Jesucristo lo que para el mundo pasó desapercibido. Y amados hermanos, este es tremendo, pues, porque si Cristo no nos hubiese rescatado personalmente de la manera como nos rescató, nosotros todavía estuviéramos allá, ¿verdad? No sé usted, no, yo sé que usted también. Si Jesús no rompe todas sus creencias, brother, si Jesús no nos hace pasar por un tiempo difícil, si no hubiésemos derramado tanta lágrima por el dolor que teníamos cuando conocimos a Jesús, si no hubiéramos pasado quizás esa soledad o ese momento en drogas o lo que sea, como nosotros hayamos sido, nosotros no levantamos los ojos, no abrimos los ojos. Y no reconocemos a Jesucristo, no reconocemos a quien teníamos enfrente. Mire lo que dice, por favor, Juan capítulo 8, versículo 33 y 34. Mire esto, por favor. Dice, le respondieron: linaje de Abraham somos, porque él mismo le acababa de decir: yo los voy a hacer libres. Me salto ese pedazo y vamos a regresar. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire, hermano, Romanos 6 dice que el pecado es cuando no conocíamos a Cristo en nuestro Señor. Pero es una cosa tan tremenda que nosotros pecamos, oiga esto, entendiendo que es nuestra voluntad pecar. De hecho, así es. Pero antes de eso, el pecado nos ha convencido a nosotros para que pequemos. Por eso es que la Biblia dice que ahora que nosotros, que ya no tenemos como Señor el pecado, presentemos nuestros miembros que un día los utilizamos para el pecado, ahora los utilicemos para la justicia, porque Dios rompió, oiga esto, el señorío del pecado sobre nosotros y nos ha dado la luz y el discernimiento para poder entender qué hace el pecado, cuál es el propósito del pecado y qué ocasionó el pecado en Dios. ¿Qué tan grave era para Dios el pecado? ¿Qué tanto Dios aborrece el pecado? Solo piensen eso, por favor. ¿Cuántos somos padres acá? ¿Cuántas veces nos han visto mal a nuestros hijos? ¿Cuántas veces alguien se ha expresado mal de su hijo o de su hija? ¿Qué siente usted? Mira qué niño más feo. Y usted a la par. ¿Cuál le dijo? ¿Cómo feo? ¿Cómo se sintió? Yo sé que nunca le han dicho eso, pero estoy exagerando. ¿Cómo se sintió? ¿Solo mal? Enojado, ¿verdad? Al punto casi de odiar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque si amamos, tenemos toda la capacidad de odiar. Porque cuando dañan lo que amamos, surge de nosotros el odio. Eso somos. Entonces el pecado aprovecha ese sentimiento y nos hace creer que nosotros deseamos fornicar. ¿Y cómo se lo pruebo? Después que pasó. Después que tiró toda su reputación o todo lo que tenía que ofrecer, qué sé yo. Y después usted va para su casa. No se siente bien. Después que se gastó la mitad del salario en una noche con sus amigos. Yo quiero ir con mis amigos, soy libre para ir. Cuando va de regreso, bueno, todos los exalcohólicos, ¿qué decíamos? Mejor no hubiera ido. Eso, amados, eso, lo bailado, ¿quién se lo quita? Jamás se me ocurrió. Porque lo que me quitaba lo bailado era la goma, brother, y lo gastado. Y después que tenía que ir a la casa
y había que pagar la casa y ver a mi esposa. Me habló don fulano o me vino una notificación del banco que no pagaste la casa. ¿Qué pasó? Soy libre. No, somos esclavos, éramos esclavos del pecado. Y por eso es que el Señor Jesucristo, ya para ir terminando, tenemos muy poco tiempo, versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos, oiga esto, no al judío que lo odiaba, que no creía, que no tenía ninguna actitud positiva para con él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense, amados hermanos, ahora pues hay mucha gente que piensa que un creyente no es igual que un discípulo. Y hay mucha gente diciéndole: no, hombre, hágase discípulo. Hágase discípulo. Cuando nosotros hablamos de discipulado es simplemente hacer lo que el Señor nos dijo, que enseñarles que hagan todo lo que Él nos mandó. Ese es el discipulado. Pero mucha gente piensa, y principalmente por el evangelismo y todo eso que se desarrolló en el siglo XX y las campañas masivas, y no se podía hombre a hombre discipular, sino que todo era número. Empezaron todos a llamar al creyente como una persona que verdaderamente había conocido al Señor. Sin embargo, el Señor Jesucristo no mira así a los creyentes. En el capítulo 6 de Juan, el Señor Jesucristo dice que muchos habían creído en Él, pero Él no se fiaba de ellos porque Él conocía el corazón de todos. Entonces vemos que la Biblia no hace, oiga bien, no hace una diferencia de una persona salva a un discípulo de Cristo. Cuando yo pienso estas cosas, digo, ¿cómo yo puedo pensar que una persona que no quiere cantar, que no quiere servir, que no quiere entregar nada por Cristo, que no lo podemos presionar, no le podemos decir: hermano, vamos a evangelizar, hermano, vamos, quiere participar en esto, que hermano, vamos a orar, véngase al culto de ayuno y oración, participar y desarrollar su vida espiritual? No, esas cosas no son para mí. Yo vengo aquí sin compromiso. ¿Usted cree de verdad que en el cielo lo van a dejar entrar? Alguien que no amó a Cristo. Pastor, pero es que la salvación no es por obra. Es cierto, brother, eso es cierto. Efesios 2, 8 y 9: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ponga atención a eso. Esa es la salvación. Pero la madurez cristiana, amados hermanos, el nuevo nacimiento hace de nosotros, oiga esto, personas diferentes, con frutos diferentes. El mismo Señor Jesucristo, ¿cómo nos dijo a nosotros que íbamos a identificar a una persona que era verdadero creyente a otro que no lo era? ¿Cómo dijo el Señor? Por sus frutos. ¿Y qué son los frutos? Es un resultado. La parábola del sembrador, solo hago una pequeña memoria. 4 tipos de tierras son presentados ahí. La semilla cayó en todas estas tierras. Una no dio nada de fruto, en el camino no pasó nada. Luego otra cayó en pedregales, otra cayó en medio de espinos. Comenzó a surgir la planta, pero ambas se secaron. Y se secaron algunos por el afán, por el engaño de las riquezas, etcétera, y no dio fruto. Y la única que es contada como buena tierra es la que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amado hermano, quizás usted está en un pensamiento de: no quiero compromiso y todo. No, deje que el Espíritu Santo le permita crecer a usted. Métase a la palabra, lea la palabra, ore, pídale al Señor que le ilumine su entendimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No le estoy diciendo que por servir o por hacer cualquier cosa usted es salvo. No. Pero es que el conocerse cristiano, el conocerse salvo, el conocer que Cristo murió por mí, amados hermanos, inmediatamente uno hace algo por entregar de regreso
No tanto por pagarle a Cristo, sino que porque otros disfruten, conozcan la alegría que yo tengo. Y por eso es que dice el Señor, si permanecéis en mi palabra. Mire el orden de las cosas, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué va a pasar? Ve el texto. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Al ser sus discípulos, ¿qué va a conocer? Conoceréis la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres. ¿Libres de qué, amados hermanos? Del yugo del pecado. Usted quiere ser libre, es con Cristo. ¿Sabe cuál es la mayor libertad? Decir no a lo que su carne quiere hacer. ¿Y por qué? Porque no. Porque soy cristiano. No, es que estoy malo del estómago. Diga la verdad, brother. Soy creyente. Soy hijo de Dios. Eso no es para mí. Pastor, pero eso es muy drástico. No, es de un cristiano. No, es que el hermano sí es un buen cristiano. No, es un cristiano. A secas. Pablo fue un cristiano. ¿Sabe cómo lo veía Pablo? Desde la cárcel, en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo les escribía a la iglesia porque la iglesia le había mandado una ofrenda, ¿verdad? Pablo estaba preso, pero no estaba en una cárcel, sino que estaba en una habitación que él mismo había alquilado, que tenía que pagar, y él estaba llevando la palabra ahí mismo. Y entonces él les escribe, ¿verdad? Dándole las gracias y así suavecito les dice, ya te habías tardado, ¿verdad? Pero también les dice, no sé si voy a salir de aquí, no lo sé. Pero si salgo, sé que voy a seguir sirviendo. Estoy parafraseando, ¿verdad? Sé que voy a seguir sirviendo al Señor. Pero la verdad es que yo más quisiera estar con Él. Servir a la iglesia es bueno, pero estar con Él es mucho mejor. Ese era Pablo. ¿Un supercreyente? No, un creyente. Pero en este tiempo que se ha abaratado todo lo que un creyente es, todo el efecto del Espíritu Santo en el corazón del creyente, todo ha quedado relativo. ¿Sabe? A una persona que yo aprecio muchísimo, muchísimo, que tenía algún tiempo de no ver, me dice, fíjate que me estoy congregando en tal iglesia, una iglesia grande, una iglesia americana, oh, qué bueno. Le dije, fíjate que, no, y mira, la verdad, Mario, es que en este tiempo, me dijo, las únicas personas que se comprometen con las iglesias y que sirven en las iglesias son la gente que es bastante ignorante, me dijo. De verdad, Mario, le dije, ay, perdón, de verdad, le dije. Sí, me dijo, pero ¿te acordás que en mi tierra yo soy abogado? Ah, pero sos pastor, me dijo. Me dejó, mire, con un dolor en mi corazón. Porque yo a él lo gané para Cristo. Se vino para acá. Estoy hablando de mi cuñado. Y fue a una iglesia carismática. Y nosotros, cuando recién vinimos, fuimos a esa iglesia. Miren, tenían un carisma para trabajar esos hermanos. Era lo que yo más admiraba de toda esa gente. El pastor no había pedido algo y ya habían levantado como 4 manos y no sabía qué iban a hacer. Cocineros, mire, yo me he topado en la iglesia. Ay, no, yo no quiero cocinar sino solo en mi casa, porque para las actividades de la iglesia. Allí, hermano, mire, necesitamos un cocinero. Se levantaban chefs, se levantaban hermanas y hasta se molestaban cuando no las tomaban en cuenta. Para que ahora me digan, no, eso es para gente ignorante. Amados, es solo cuando la luz de Cristo ilumina nuestro corazón y permanecemos en su palabra. Oiga esto, por favor. Que nosotros vamos a ser discípulos. Siendo discípulos, vamos a conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. Jesucristo entró al mundo, dejó su eternidad, dejó su lugar de privilegio para entrar a esta tierra y traer el mensaje de salvación que el Padre le había encomendado. A morir en la cruz por nosotros
y a enseñarnos cómo nosotros tenemos que vivir en razón de esa luz. Amados, mire, usted se puede dar en esta tierra todos los gustos, en esta tierra o en cualquiera, brother. Todos los gustos que usted quiera. Pero yo le puedo decir, no importa el gusto que usted se dé, al final va a terminar con una sensación de insatisfacción, porque todo lo que se coma, se vista, haga, no puede llegar al alma. Al alma solo llega Dios. Y por eso es que la gente toma y se endroga, una cama y otra cama y otra cama, más fiesta, y no hay satisfacción. Porque ese espacio solo lo llena Jesús. Y por eso, mis queridos hermanos, en esta noche, yo de todo corazón quiero invitarlos a que de verdad rinda su corazón a Jesús. Ya no juegue como andan jugando muchas iglesias, muchos predicadores, que nos vemos bonitos. No, usted tiene que ser salvo, usted tiene que nacer de nuevo. Ninguno de nosotros, creo, querríamos sufrir por Cristo. Pero si nos toca, yo sé que Dios nos va a dar el poder para hacerlo. Y si Dios nos manda a pasar una situación, lo mejor que podemos hacer es pasarla con esperanza, sabiendo que cuando algo difícil llega a nuestra vida, viene de Dios y no del diablo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Cuando el dolor viene de Dios, viene con propósito. Y yo recuerdo la palabra de Dios: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Iglesia, yo no conozco su corazón, Dios sí. Y por eso es que en esta noche, tarde noche, yo quiero invitarlos a todos a que nos pongamos en pie, a que pensemos bien cómo está nuestra relación con Cristo. Porque vimos en Juan, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres y las mujeres, obvio, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amemos a Cristo, iglesia. Pasen, por favor, muchachos. Amemos a Cristo y rindámonos a Él. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, el hecho que hayas dejado tu trono, Señor. El hecho que hayas dejado tu vida ya, Señor, por venir a morir por nosotros, Señor. Por enseñarnos la luz, Padre. Y no viste el precio como demasiado, sino que permitiste que tu amado Hijo Jesucristo, en el quien tú dijiste, tengo complacencia, fuera colgado hasta morir en una cruz por cada uno de nosotros. Espíritu de vida, te suplico que derrames de tu gracia en esta noche y nos permitas, Dios, a los que ya somos salvos, valorar lo que somos, y a los que todavía no son salvos, a los que todavía no están seguros de su salvación, permite, Espíritu Santo, que tu gracia llegue a ellos y los envuelva, y ahora podamos celebrar que hayan nuevos hijos de Dios en este lugar. Gracias, Padre, gracias, Dios. Si hay alguien aquí, antes de cantar, que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, o que tenga dudas al respecto, quiero invitarlo a que levante su mano, por favor. Queremos orar con usted y por usted. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios,
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.